Evangelio de hoy, jueves 7 de mayo del 2026. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así también los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y esa alegría sea completa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes en este nuevo día que Dios nos regala. Hoy, al escuchar estas palabras del Evangelio de San Juan, algo en nuestro interior debería detenerse. No porque sean difíciles de entender, sino porque son profundamente hermosas. Jesús no está hablando de reglas ni de obligaciones. Está hablando de amor, de su amor, de un amor que viene desde el principio, desde antes de que cualquiera de nosotros existiera, desde el corazón mismo del Padre. Y hoy, ese amor nos busca a nosotros. Quiero invitarlos a que caminemos juntos por 4 grandes momentos de reflexión. 4 ventanas que nos van a permitir asomarnos a la profundidad de este mensaje que Jesús comparte con sus discípulos y que hoy nos comparte también a nosotros. Tomemos un respiro. Dejemos atrás por un momento las preocupaciones del día, las listas de tareas, las noticias, las urgencias, y abramos el corazón a lo que el Señor quiere decirnos. Primer punto: el amor que el Padre tiene por su Hijo Jesucristo. Para entender todo lo que Jesús nos dice en este Evangelio, primero necesitamos detenernos en el origen. Y ese origen es el amor del Padre. Jesús comienza diciendo: como el Padre me ama. Esa pequeña frase abre una puerta enorme, porque nos está invitando a contemplar algo que nuestras mentes apenas pueden alcanzar a comprender: la relación de amor entre Dios Padre y Dios Hijo. Un amor que no tiene comienzo ni tiene fin. Un amor que no depende de circunstancias, que no se desgasta con el tiempo, que no se ve afectado por las tormentas de la vida. Pensemos en ese momento tan poderoso que relatan los evangelios, cuando Jesús es bautizado en el río Jordán. Juan el Bautista lo sumerge en las aguas y, al salir, el cielo se abre. El Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Y entonces se escucha una voz, la voz del Padre, resonando desde lo alto. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Esas palabras no son una simple presentación, son una declaración de amor pública, solemne, definitiva. El Padre proclama ante el mundo entero que Jesús es amado, que es su Hijo, que en Él encuentra toda su complacencia. Y eso, hermanos, es lo que nos hace reflexionar. Porque ese mismo Padre, ese mismo Dios que ama a su Hijo con un amor perfecto e inagotable, es el que nos mira a nosotros, es el que nos creó, es el que cada mañana nos regala un nuevo amanecer y una nueva oportunidad. El amor entre el Padre y el Hijo es único. Es el modelo de todos los amores. No tiene las limitaciones que tiene el amor humano. Nuestro amor, aunque hermoso y necesario, muchas veces lleva consigo el peso de las heridas del pasado, de los miedos, de las inseguridades, de las expectativas no cumplidas. Amamos bien, pero también amamos con condiciones. Amamos con límites. Amamos hasta donde podemos. Pero el amor del Padre no funciona así. Es un amor que se derrama sin medida. Un amor que no pide nada a cambio. Un amor que entrega todo. Y Jesús, al contemplar ese amor del Padre, respondió con una entrega total. Su vida entera fue una respuesta de amor. Desde Belén hasta el Calvario, cada paso que dio fue motivado por ese amor que recibía del Padre y que deseaba compartir con el mundo. Jesús fue obediente al Padre no porque tuviera miedo, sino porque amaba. Hay una diferencia enorme entre obedecer por temor y obedecer por amor.
El que obedece por temor hace lo mínimo necesario para evitar el castigo. El que obedece por amor da todo, incluso cuando cuesta, incluso cuando duele, incluso cuando nadie lo ve. Y eso es precisamente lo que Jesús hizo. Fue obediente hasta el extremo. La carta a los Filipenses nos lo recuerda con una belleza sin igual, cuando dice que Jesús, siendo Dios, no consideró esa igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomó la condición de siervo y se humilló hasta la muerte, y una muerte de cruz. Eso es amor. Amor que no retiene nada. Amor que se entrega por completo. Y contemplar ese amor entre el Padre y el Hijo tiene un efecto en nosotros. Nos desafía, nos inspira, nos llama a crecer. Porque si Dios mismo ama de esa manera, nosotros, que fuimos creados a su imagen y semejanza, también somos capaces de amar así. No con nuestras propias fuerzas, claro está, sino con la gracia que Él mismo nos ofrece. Hoy, en este primer punto, queremos pedirle a Dios que nos... Hay algo más que quiero compartirles en este primer punto, y es que contemplar el amor entre el Padre y el Hijo no es solo un ejercicio espiritual abstracto, tiene consecuencias muy concretas en nuestra vida. Cuando meditamos en la profundidad de ese amor, algo sucede en nosotros. Empezamos a ver diferente. Empezamos a tratar diferente a las personas que nos rodean. Empezamos a valorar lo que realmente importa. Porque si Dios Padre ama a su Hijo con esa intensidad, y si ese mismo Dios nos mira a nosotros con ese mismo amor, entonces cada persona que encontramos en nuestro camino también es alguien amado por Dios con esa misma profundidad. Cada persona es un hijo amado del Padre. Cada persona merece ser tratada con la dignidad que corresponde a alguien que Dios ama tanto. Eso transforma nuestra manera de relacionarnos. Con la familia, con los compañeros de trabajo, con el vecino que a veces resulta difícil, con el extraño que encontramos en la calle, con el que pensamos diferente a nosotros. Todos ellos son amados por Dios. Todos ellos son portadores de esa dignidad que viene de ser hijos del Padre. Y nosotros, al tratarlos con amor y con respeto, no solo les damos algo a ellos, también nos damos algo a nosotros mismos. Porque cuando amamos como Dios ama, nos parecemos más a Él. Y en esa semejanza encontramos nuestra identidad más profunda. Somos hijos del Padre. Somos hermanos en Cristo. Somos portadores del mismo amor que el Señor nos tiene. Que esa convicción cambie la manera en que iniciamos este día. Eso transforma nuestra manera de relacionarnos. Con la familia, con los compañeros de trabajo, con el vecino que a veces resulta difícil, con el extraño que encontramos en la calle, con el que pensamos diferente a nosotros. Todos ellos son amados por Dios. Todos ellos son portadores de esa dignidad que viene de ser hijos del Padre. Y nosotros, al tratarlos con amor y con respeto, no solo les damos algo a ellos, también nos damos algo a nosotros mismos. Porque cuando amamos como Dios ama, nos parecemos más a Él. Y en esa semejanza encontramos nuestra identidad más profunda. Somos hijos del Padre. Somos hermanos en Cristo. Somos portadores del mismo amor que el Señor nos tiene. Que esa convicción cambie la manera en que iniciamos este día. Segundo punto. Así también los amo yo. Después de hablar del amor que recibe del Padre, Jesús da un paso que cambia todo. Voltea a ver a sus discípulos, los mira a los ojos y les dice: así también los amo yo. Ese así es fundamental. No dice que los ama de una manera diferente o de una manera menor o de la única forma que puede. Dice así, con la misma medida, con la misma intensidad, con la misma profundidad con que el Padre lo ama a Él. Y eso, hermanos, es una afirmación que debería sacudirnos por dentro. Jesús nos ama a nosotros
con el mismo amor con que el Padre lo ama a Él. Piénselo por un momento. El amor más grande que existe en el universo entero. El amor perfecto entre el Padre y el Hijo. Ese amor es el que Jesús nos tiene a nosotros. A usted, a mí, a cada uno de los que estamos aquí en este momento, con nuestras virtudes y con nuestras miserias, con nuestros logros y con nuestros fracasos, con nuestras certezas y con nuestras dudas. Ese amor no discrimina. No hay nadie que quede excluido del amor de Cristo. No importa tu historia, no importa lo que hayas hecho o dejado de hacer, no importa si te sientes digno o indigno. El amor de Jesús te alcanza exactamente donde estás. Hay algo que me parece profundamente conmovedor en la forma en que Jesús ama. Él no espera a que seamos perfectos para amarnos. Nos ama en medio de nuestra imperfección. Nos ama cuando fallamos. Nos ama cuando nos alejamos. Nos ama cuando lo negamos, como negó Pedro, o cuando lo traicionamos, como traicionó Judas. La diferencia entre Pedro y Judas no fue que uno amara más a Jesús que el otro. La diferencia fue que Pedro, después de su caída, se dejó amar de nuevo. Se dejó encontrar por ese amor misericordioso. Y ese amor lo transformó. Lo convirtió en la roca sobre la que Jesús edificó su iglesia. El amor de Jesús no busca recompensa. No ama para recibir algo a cambio. No lleva un registro de lo que damos y lo que recibimos. No guarda rencor. No pasa factura. No tiene fecha de vencimiento. Y sin embargo, ese amor nos transforma. Porque cuando alguien nos ama de verdad, sin condiciones, sin cálculos, algo en nosotros cambia, algo se derrite, algo que estaba cerrado se abre, algo que estaba muerto vuelve a la vida. Eso es lo que hace el amor de Cristo en nosotros. Y ahora viene la pregunta que este evangelio nos hace inevitablemente. ¿Cómo amamos nosotros? ¿Cómo se ve nuestro amor en el día a día? Porque es muy fácil decir que amamos. Es muy fácil sentir amor cuando todo va bien, cuando las personas a nuestro alrededor se comportan como queremos, cuando recibimos lo que esperamos. Pero el verdadero amor se revela en los momentos difíciles, en los momentos en que la otra persona nos falla, nos decepciona, nos lastima. ¿Amamos entonces? ¿O retiramos nuestro amor como represalia? Jesús nos invita a dar un paso más allá, a amar incluso cuando no somos comprendidos, a bendecir incluso cuando somos heridos, a buscar el bien del otro incluso cuando ese otro no nos lo agradece. Eso es difícil, es humanamente difícil, y Jesús lo sabe. Por eso no nos pide que lo hagamos solos. Nos invita a permanecer en su amor, a dejar que su amor sea la fuente de la que bebemos para poder dar a los demás. San Juan de la Cruz, ese gran maestro de la vida espiritual, nos dejó una frase que resuena a través de los siglos. Al atardecer de la vida, seremos examinados en el amor. No seremos examinados en cuánto sabíamos, no en cuántos títulos teníamos, no en cuánto dinero acumulamos, no en qué tan importantes éramos para el mundo. Seremos examinados en el amor. A mí, de verdad a mí como Cristo me amó a mí. Que esta pregunta no nos paralice, sino que nos impulse, que nos mueva a transformar nuestras relaciones, a construir puentes donde hay divisiones, a sembrar esperanza donde hay dolor, a ser portadores del mismo amor que Jesús derrama sobre nosotros. Que el amor de Cristo nos contagie, que nos transforme desde adentro hacia afuera, que lo que recibimos de Él lo podamos dar con generosidad a quienes nos rodean. Porque en el amor encontramos la clave de todo, la clave de la santidad, la clave de la felicidad verdadera, la clave del Evangelio. Me gustaría detenerme un momento más en este punto, porque creo que hay algo que necesitamos escuchar con mucha atención. A veces nos resulta difícil recibir el amor. No solo darlo, sino recibirlo. Hay personas que toda su vida han escuchado que Dios las ama,
pero nunca lo han creído del todo. Nunca han permitido que esa verdad baje de la cabeza al corazón. Quizás porque en su experiencia de vida el amor siempre tuvo condiciones. Quizás porque las personas que debieron amarlos los fallaron. Quizás porque cometieron errores de los que todavía se sienten avergonzados y piensan que son imperdonables. Y entonces, cuando escuchan que Dios los ama, lo escuchan desde lejos, como algo que quizás es verdad para otros, pero no para ellos. Si esa es su situación, quiero hablarles directamente. El amor de Jesús los alcanza exactamente donde están. No tiene que estar bien antes de que Jesús los ame. No tiene que haber resuelto sus problemas. No tiene que sentirse digno. Jesús no espera perfección para amar. Ama primero, ama siempre, ama sin condición. La historia del hijo pródigo es quizás la imagen más poderosa de esto. Ese joven que tomó lo que era de su padre, se fue a un país lejano, lo malgastó todo, terminó en la miseria, alimentando cerdos, con hambre. Y entonces recapacitó y decidió volver, no porque pensara que merecía ser recibido, sino simplemente porque no tenía otro lugar a donde ir. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Lo vio. Eso significa que el padre estaba mirando el camino, estaba esperando. Y cuando lo vio, corrió. No caminó dignamente, corrió hacia él. Lo abrazó, lo besó, mandó preparar una fiesta. Eso es el amor de Cristo. Un amor que corre hacia nosotros incluso antes de que hayamos terminado de arrepentirnos. Un amor que nos abraza en medio de nuestra miseria y nos llama amados. Déjese abrazar por ese amor hoy. Ábralo, recíbalo y verá cómo transforma todo. Tercer punto. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Llegamos ahora al tercer momento de nuestra reflexión. Y aquí Jesús nos habla de algo que podría parecer secundario, pero que en realidad es fundamental: la obediencia a los mandamientos. Y cuando decimos mandamientos, quiero que por un momento dejemos de pensar en una lista de prohibiciones. Quiero que pensemos en algo muy diferente: un camino de amor. Jesús dice que Él mismo cumplió los mandamientos del Padre. Y lo dice no como alguien que cumplió una obligación externa, sino como alguien que lo hizo desde adentro, desde el amor, desde el deseo genuino de agradar y honrar a quien ama. A lo largo de toda su vida terrenal, Jesús fue fiel a la misión que el Padre le había confiado. Cada palabra que pronunció, cada gesto que realizó, cada decisión que tomó, estaba alineada con la voluntad del Padre. Vivió en una comunión tan profunda con Dios que su vida entera fue una manifestación del amor divino. No hubo incoherencia en Jesús, no hubo doble vida, no hubo momento en que dijera una cosa y viviera otra. Lo que enseñó, lo vivió. Lo que proclamó, lo encarnó. Por eso cuando hablaba, la gente quedaba asombrada, porque enseñaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Y esa autoridad no venía de su cargo ni de su posición social. Venía de la coherencia de su vida. Venía del hecho de que cada mandamiento que enseñaba, él ya lo había vivido primero. Jesús fue el primero en amar al Padre con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Fue el primero en amar al prójimo como a sí mismo. Fue el primero en perdonar a los enemigos. Fue el primero en ser misericordioso. Fue el primero en humillarse. Fue el primero en servir. Y por eso puede invitarnos a hacer lo mismo. No desde una posición de juez que exige lo que él mismo no practica, sino desde la posición de un hermano mayor que ya ha caminado ese camino y que nos dice: yo lo hice, tú también puedes. Ahora bien, ¿qué significa para nosotros guardar los mandamientos del Señor? Significa vivir con coherencia. Significa que lo que profesamos con los labios sea real en nuestra vida cotidiana. Significa que la fe no sea algo que guardamos para los domingos, sino algo que impregna todos nuestros días, todas nuestras decisiones, todas nuestras relaciones. Vivir según los mandamientos no es una carga, es un camino de libertad.
Porque cuando vivimos en armonía con la voluntad de Dios, cuando actuamos desde el amor y no desde el miedo o el egoísmo, experimentamos una paz interior que el mundo no puede dar ni quitar. El mundo a veces nos tienta a acomodarnos, a rebajar nuestros criterios, a justificar lo que sabemos que está mal, a hacer concesiones aquí y allá hasta que ya no reconocemos el camino que habíamos decidido seguir. Y lo viste como pragmatismo, como realismo, como adaptar la fe a los tiempos modernos. Pero el Evangelio nos llama a algo diferente. Nos llama a la radicalidad. No a una radicalidad agresiva ni fanática, sino a una radicalidad del amor. Una radicalidad que dice, yo quiero amar de verdad, quiero vivir de verdad, quiero ser coherente de verdad, aunque cueste. El profeta Jeremías lo decía con una imagen poderosa. El justo es como un árbol plantado a orillas del río, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor. Sus hojas permanecen verdes. En el año de la sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Eso queremos ser. Árboles bien plantados. Personas cuyas raíces están en el amor de Cristo, en la escucha de su palabra, en la vida sacramental. Personas que cuando viene la tormenta no se quiebran, porque tienen cimientos sólidos. Y los mandamientos son parte de esos cimientos. No son cadenas, son la arquitectura del amor. Son la forma concreta en que el amor de Dios toma cuerpo en nuestra vida diaria. Hoy se nos anima a revisar nuestra fidelidad, no desde la culpa ni desde el miedo, sino desde el amor. ¿Estoy viviendo de acuerdo con lo que creo? ¿Mis relaciones reflejan el amor que Jesús me enseña? ¿Hay áreas de mi vida donde he hecho concesiones que me alejan de Dios? Pidamos hoy al Señor Jesús que nos conceda la gracia de ser testigos fieles de su Evangelio. No testigos perfectos, porque ninguno de nosotros lo es, pero sí testigos honestos. Testigos que cuando fallan, se levantan. Testigos que cuando se alejan, regresan. Testigos que día a día van creciendo en coherencia, en fidelidad, en amor. Que nuestras vidas sean una proclamación viva del Evangelio. Que quienes nos vean puedan decir, en esa persona hay algo diferente. En esa persona hay una luz que no es de este mundo. Porque eso es lo que somos llamados a hacer. Luz en medio de la oscuridad. Y permítanme agregar algo más sobre este tercer punto que me parece muy importante para nuestra vida práctica. La coherencia de la que hablamos no es una coherencia que se logra de un día para otro. Es un camino, es un proceso, es un crecimiento que a veces avanza rápido y a veces parece que retrocede. Habrá días en que nos sentimos fuertes, en que vivimos el Evangelio con facilidad, en que el amor fluye naturalmente. Y habrá días en que fallamos, en que decimos lo que no debimos decir, en que hacemos lo que sabemos que no está bien, en que somos menos de lo que quisiéramos ser. Y en esos días la tentación es el desánimo. La tentación es pensar, ¿para qué intentarlo si siempre termino fallando? La tentación es abandonar el camino. Pero el Evangelio nos enseña algo diferente. Nos enseña que la caída no es el final, que el fracaso no define nuestra identidad, que siempre hay posibilidad de levantarse, de volver a empezar, de retomar el camino. San Pedro es el testimonio más claro de esto. El que negó a Jesús 3 veces con palabras durísimas, el que juraba que no lo conocía. Y sin embargo, ese mismo hombre fue el que Jesús eligió para ser el fundamento de su iglesia. No a pesar de su caída, sino en parte también gracias a ella, porque esa experiencia de su propia fragilidad lo hizo más compasivo, más misericordioso, más humano. Nuestra coherencia no necesita ser perfecta, necesita ser honesta, necesita ser perseverante, necesita estar orientada siempre hacia Dios, aunque el camino sea largo y a veces tortuoso. Y en ese camino, la comunidad de fe es fundamental. No estamos solos, caminamos juntos, nos sostenemos mutuamente, nos recordamos mutuamente quiénes somos y hacia dónde vamos. Que este día sea una nueva oportunidad de empezar, o de continuar, o de retomar, lo que sea que cada uno necesite.
El Señor está ahí. La puerta está abierta. Su amor nos espera. Demos un paso hacia Él. Cuarto punto. Para que mi alegría esté en ustedes y esa alegría sea completa. Llegamos al cuarto y último punto de nuestra reflexión. Y quizás es el más sorprendente de todos. Porque después de hablar de amor, de mandamientos, de obediencia, Jesús termina hablando de alegría. No de deber, no de sacrificio, no de obligación, de alegría. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y esa alegría sea completa. Esto nos dice algo fundamental sobre la naturaleza del Evangelio. El Evangelio no es una carga, no es una religión de tristeza ni de cara larga. El Evangelio es una buena noticia y las buenas noticias traen alegría. Jesús quiere que seamos felices, no con una felicidad superficial que depende de las circunstancias externas, que viene y va según cómo nos trate la vida, sino con una alegría profunda, una alegría que tiene raíces,